Te aprecio mucho, Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos tomes esta llamada telefónica. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien, gracias. Un gusto saludarte. Igualmente, Raúl. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué hacía Marcelo Odebrecht en el tema de la reforma energética aquí en México? Bueno, ahora que mencionaba lo de testigo colaborador, pues bueno, Marcelo Odebrecht se acogió a una figura muy parecida en Brasil, que le llaman delaciones premiadas, y las delaciones premiadas tienen que ver con que a cambio de que el funcionario o directivo o persona señalada por actos de corrupción reciba beneficios legales a cambio de que entregue una gran cantidad de información que permita desenmarañar un esquema de corrupción mayor al que se le acusa. En este caso, Marcelo Odebrecht pues protagonizó el mayor caso de corrupción en Latinoamérica en los últimos años, porque corrompió políticos de al menos 12 países y transfirió cientos de millones de dólares en sobornos a cambio de obtener contratos de obra. Y uno de los países donde pues se corrompió y donde se ha demostrado que intervino para obtener beneficios indebidos en obras públicas fue México. Y en este caso pues se señala directamente a Emilio Lozoya. Pero lo relevante de la información que hemos obtenido y que es información que Marcelo Odebrecht entregó a las autoridades de Brasil a cambio de recibir beneficios legales, es un paquete muy grande de correos electrónicos en donde muestra cómo negociaba con políticos de distintos países para obtener beneficios para la constructora. Y en esa red de correos electrónicos aparecen operaciones en el caso de México. Tienen que ver, por ejemplo, algunos de estos ya los habíamos dado a conocer antes, pero los nuevos, los inéditos, tienen que ver con la injerencia o la negociación que en su momento tuvo el propio Marcelo Odebrecht, digamos el mayor corruptor de este caso, para tratar de influir en la reforma energética. Este señor estaba muy interesado en que se aprobara la reforma propuesta por Enrique Peña Nieto, y se manifiesta esto a través de un intercambio de comunicaciones con sus directivos realizada entre agosto y septiembre de 2013, y este intenso intercambio de correos lo que buscaba era tratar de influir en personajes de la izquierda mexicana para que dieran su aval, su apoyo a la reforma energética. Digamos que ya estaba un poco planchado el asunto con algunos diputados de oposición, pero trataban de también jalar y obtener el voto de legisladores de la izquierda. Esto no necesariamente ocurrió, según se ve en los correos, no lograron su cometido de finalmente influir en personajes de la izquierda, pero lo relevante de los correos es que muestra cómo Odebrecht, efectivamente, como se ha venido manejando en los últimos días, operó directamente para tratar de intervenir, de influir en la cuestión de la aprobación de la reforma, Luis. Dime algo, Raúl, ¿en estos correos se menciona o hay alguna cuestión que nos haga inferir o sospechar que más allá del tema del lobbying, del cabildeo, había lana de por medio, había pues la posibilidad de convencer a punta de billetazos, vamos a decirlo de esa manera? No aparecen las menciones de los dineros, digamos, de esto que mencionas de a punta de billetazos convencer, pero lo que sí aparece, y eso me parece muy, muy relevante, es que las comunicaciones que se dan de Marcelo Odebrecht son con los dos personajes involucrados en el pago de sobornos en nuestro país. Uno de ellos es Luis Buell, quien era el superintendente de Odebrecht en México, y el otro es Luis Mameri, que fue el director de Odebrecht para Latinoamérica. Ambos personajes son dos de los que han confesado que intervinieron para pagarle sobornos a Lozoya. Y otro dato muy relevante que aparece en este paquete de información que Marcelo Odebrecht entregó a las autoridades de Brasil es las cuentas bancarias donde aparecen las transferencias de recursos en diciembre de 2013, y hay un par de operaciones que me parece muy relevante subrayar. Son dos operaciones realizadas entre el 3 y el 10 de diciembre de 2013 por $1,480,000.
es bien importante subrayar esta fecha. Entre el 3 y el 10 de diciembre de 2013, Odebrecht transfirió $1.480.000 en sobornos a una cuenta ligada a Emilio Lozoya. Bueno, a los 2 días de estas operaciones, el 12 de diciembre de 2013, se aprueba la reforma energética. Digamos que a mí me parece que ahí hay un indicio que la autoridad debe investigar para saber si esto es una simple casualidad o forma parte, efectivamente, del dinero que fue transferido para la compra de votos, como se ha venido especulando que ocurrió, o como lo ha venido señalando Lozoya, según ha trascendido. Si esto ocurrió, bueno, aquí hay un indicio potente, un indicio valioso, un indicio incluso documentado, que muestra cómo Odebrecht efectivamente entre el 3 y el 10 de diciembre de 2013, a unos días de que se aprobara la reforma energética, transfirió a una cuenta en Suiza de Emilio Lozoya, o ligada a Emilio Lozoya, $1.480.000, que no es poca cosa, es una cantidad muy cuantiosa, ya convertida a pesos, y podría ser un indicio de que ese dinero pues fluyó para otros fines que no necesariamente tenían que ser para beneficio del entonces director de Pemex. Que además estamos hablando de esto poquitito antes, nos dices 3 días antes de que se aprobara la reforma, ¿no? Sí, la coincidencia ya cuando en estaba tiempos casi entre planchado. las transferencias de los sobornos y la fecha en que se aprobó la reforma, pues abre suspicacias si no fue a cambio de esto. Ahora, es bien importante mencionar que en los cadena de correos electrónicos que tuvimos acceso, se hace mención que quien gestionó ante Odebrecht para tratar de obtener apoyos a favor de la reforma energética es un personaje identificado con las iniciales EL. EL pues corresponde a Emilio Lozoya, coincide con las iniciales de Emilio Lozoya. No lo dice abiertamente en los correos que sea él, pero refieren en repetidas ocasiones que se ha hablado con EL, que EL está muy satisfecho con las gestiones que está haciendo Odebrecht para la reforma. Lo mencionan reiteradamente a EL como el personaje que estuvo buscando el apoyo de Odebrecht para que se gestionara este apoyo a la reforma energética. Entonces, pues ahí hay nuevos elementos que pueden contribuir a que la Fiscalía sustente un poco más sus acusaciones, porque además estos correos son relativamente recientes, Luis. Estos correos los entregó Marcelo Odebrecht apenas el año pasado a la Fiscalía de Brasil, y es probable que esta información no necesariamente todavía haya llegado a México. Hay nueva documentación que pudiera gestionarse para fortalecer el caso que se está llevando a nuestro país. Debería de existir, no sé, por eso te lo quiero preguntar a ti, Raúl, que conoces el tema a fondo, la posibilidad de que en algún momento Marcelo Odebrecht declarase por Emilio Lozoya en torno a lo que sucedió, y para eso pues, se requiere una colaboración estrecha con la Fiscalía brasileña, cosa que en algún momento se tuvo. Recuerdo a un Raúl Cervantes, ex procurador general de la República, que en su renuncia, que ya saliendo todavía en la administración de Peña Nieto, decía, pues el caso de Odebrecht ya está, ya hay colaboraciones, ya hay muchas cosas, pero de ahí se cerró y ya no se quiso indagar más. Pues hoy nos damos cuenta del por qué. ¿Ves esto? Una posibilidad de una colaboración más estrecha, porque parece que hoy pues Emilio Lozoya se vuelve más bien el chivato, el que va a cantar. Ojalá que no termine esto convertido en un asunto político, pero no sé si estemos trabajando tan estrechamente como deberíamos con la Fiscalía de Brasil. Desde tu perspectiva, con todo el conocimiento e investigación que tienes del caso, ¿qué opinas? Bueno, existe una condición para que esta colaboración plena, como tú mencionas, se dé entre México y Brasil, y esa condición es que México le garantice a Odebrecht inmunidad, y no solo a Odebrecht, sino también a sus directivos o exdirectivos. Lo que ha venido diciendo la autoridad en Brasil es que a ellos ya se les juzgó allá, y que a cambio de que entregaran la información, se llegó al acuerdo de que en los países en los que también se establecieran estos convenios de cooperación, pues también los países se comprometieran a ya no proceder contra Odebrecht ni contra sus exdirectivos, con el argumento de que a ellos ya se les juzgó y no se les puede juzgar por doble vez.
Entonces, en algunos países se ha negado a esta especie de acuerdo de inmunidad para la constructora brasileña. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que se negó a este acuerdo de inmunidad y decidieron ir ellos por su propia vía. México también había seguido esta misma vía de decir no a la inmunidad de Odebrecht y mejor hacemos nuestra investigación por nuestro lado. Y esto implicó que no llegara plenamente toda la información de la Fiscalía brasileña a México, sino solamente en forma parcial. Además, ahora que me refieres lo de tomarle la declaración a Marcelo Odebrecht, pues esto ya se hizo en Brasil, efectivamente, durante la gestión de Raúl Cervantes, durante el periodo en el que Raúl Cervantes fue titular de PGR, pero no se profundizó. Lo que yo logré conocer de la declaración es que pues se abordó muy superficialmente el asunto, no se llegó a fondo. Valdría la pena volver a tomar declaración a Marcelo, porque me parece que es un personaje clave, sobre todo tomando en cuenta que este personaje se reunió en reiteradas ocasiones con Enrique Peña Nieto desde que él era gobernador del Estado de México. Se reunió en abril de 2010, por ejemplo, la primera vez, y luego se reunió 2011, 2012, 2013 en forma reiterada, y ahí es bien importante saber qué tipo de acuerdos se tomaron en esas reuniones, porque algunas reuniones incluso son coincidentes con las fechas en las que se transfirieron sobornos. Hasta pareciera que en esas reuniones se acordaba ese tipo de pagos ilícitos. Son suspicacias, pero que la autoridad pudiera fortalecer, porque ahí hay indicios bien claros de que Enrique Peña Nieto pues estuvo involucrado en esta trama, con estas reuniones consecutivas que venía realizando con el principal corruptor de este caso. Raúl Olmos, te aprecio mucho la comunicación esta mañana, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos al habla, si nos permites, y muy atentos a la investigación y al trabajo que hacen ahí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Con mucho gusto, Luis.